Bienvenidos. Lo dejo en un tono especial, ya que hoy vamos a preparar algo pensado para Halloween, algo muy típico que puede quedar muy bien o muy mal, quién sabe. Así que vamos a hacer una calabaza. Perfectos. ¿Cómo empezaremos a crear nuestra calabaza? Shift A dentro de nuestra escena 3D y escogeremos una UV-Sphere. Bien. A la hora de indicar que nos interesa hacer nuestra UV Sphere, vamos a procurar que tenga poco poligonaje. Ya le añadiremos más después. Por ahora no tenemos prisa ninguna, así que vamos a mirar que sea un número que nos encaje. Pues por ejemplo 20 y 20, ¿vale? Para que tenga los mismos rings que los mismos edges. Y entraremos a Edit Mode. Muy recomendable. Primero quitar la perspectiva. Seleccionar la parte superior y la parte inferior. Faces, no, perdón, vértices. Desde la vista frontal, yo lo que voy a hacer es eliminar la parte inferior, así solo tengo que corregir media esfera, faces, y lo que voy a hacer es convertir esto a quads. ¿Cómo lo hago? Selecciono un par de vértices y la F para crear caras. Como tengo el F2 activado, iré apretando la F y me irá haciendo caras. Procuro dejar 3 vértices libres. Añado 3 loops y con el snap a vértices selecciono los vértices que tengo y me los traslado. Lo siguiente que haré será seleccionarlo todo, W, merge vértices, con todo seleccionado, si no, no me va a salir. Merge vértices by distance. Lo siguiente, eliminaré la parte derecha, X faces, y le añadiremos un mirror, que en esta ocasión queremos que sea en X y en Z, ya que es nuestra altura. En Y por ahora mantenemos la misma. Y nos va a generar una esfera completamente hecha por quads. Activo el clipping y le digo que me aplique. Perfecto. ¿Qué pasa? Aún no es exactamente esférica, ¿vale? Porque las caras superior e inferior son planas, pero tiene suficiente geometría para que dé la forma. ¿Cómo hacemos esto? Yo al espacio tengo el buscador. Dentro del buscador hay una opción que es to sphere. Si la escribo bien. To sphere, ¿vale? Así que si le doy, a lo mejor desde aquí no se está apreciando tanto, vemos como tanto la parte inferior como la parte superior se suavizan, lo cual pasa a ser bastante interesante. A partir de aquí tendremos que procurar dejar un espaciado de 1 para poder hacer la siguiente deformación. No sé ni hablar. Bien. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer una vez tenemos esto seleccionado, aquí podemos deseleccionar si no los loops centrales, si no queremos hacerle modificaciones, ¿vale? Tanto arriba como abajo. Tú sí, tú también. También. Tú que lo seleccionas sin querer. Y lo mismo en la parte inferior, si no siempre podemos optar por volver a incluir el mirror. Y le haremos una escala. Con esta escala ya vemos que empezamos a hacer esta forma, que viene a ser la de nuestra calabaza. Tenemos dos opciones, que sería hacerlo hacia adentro y dejamos que el resto de elementos queden hacia esto, o hacia afuera, una escala. Podemos tener en cuenta si queremos eliminar la Z. Si hacemos escala Shift Z, ya no nos escalará en Z y esto nos permite dar una deformación hasta donde nosotros queramos. Lo que pasa es que ahora mismo todas estas deformaciones quedan como muy afiladas. Otra opción que tenemos es con Control B, podemos hacer un bevel que con la ruedecita podremos añadirle para que nos haga un poco, para que nos suavice un poco esas formas. De esta manera ya tendríamos la base de nuestra calabaza. Podemos seleccionarlo todo, Smooth, Vertex, para que acabe de suavizarlo todo. Siempre que veamos un objeto muy poligonal, que no nos acabe de convencer cómo queda o no estamos de esto, podemos añadirle un Shade Smooth en Object. De esta manera lo veremos más suavizado. Cuando hacemos esto, lo recomendable también es venirnos a esta opción de aquí abajo a la derecha, que son los Vertex Group, para activar la opción de Normals. De esta manera, si vemos que hay algún edge que supera el ángulo que le indicamos, no nos lo smoothará. Por ahora esto yo lo que suelo hacer es subirlo cuando empiezo a ver que hay algunos que todavía funcionan, siempre y cuando no supere los 90 grados. Todo depende del tipo de objeto que estemos haciendo, pero para que quede
algo medianamente atractivo, ¿vale? Aquí lo que vemos es que se ha deformado completamente esta parte superior, perdiendo el loop, perdiendo todo. Así que con la C, por ejemplo, lo que puedo hacer es seleccionar todo esto, X, Faces. Otra de las herramientas que tenemos activadas son los Loop Tools, que todo esto se puede activar en los add-ons de Blender. Entonces nos venimos aquí y le decimos Circle. De esta manera nos asegura que la forma de aquí sea un círculo con una distancia equivalente entre todos. Puedo incluso hacer que esto también sea un círculo y luego ya podría jugar incluso con un desplazamiento para que me haga una media. De esta manera toda esta parte superior quedará más suavizada, hacia lo que sea el rabo de nuestra calabaza. En Edit Mode puedo repetir el proceso para no tener que hacer toda la parte de abajo, puedo eliminar la parte inferior, X Faces, y añadir un mirror, en esta ocasión solo en Z. Bien, así ya tendría nuestro objeto completamente simétrico en la parte superior y en la parte inferior. A partir de aquí, ¿cómo podemos seguir deformando? Porque las calabazas también suelen ir, de alguna manera, ¿no?, de dentro hacia afuera, como decían en Silicon Valley. Bien, podría seleccionar toda esta parte inferior y con la opción de la O, el Proportional Editing, podría moverlo. Me activo este cursor y desplazo. Esto me genera una esfera. Con la ruedecita lo podré ir modificando. Aquí ya podré ajustar según lo que a mí me parece. Que en este caso yo creo que así estaría bastante bien. Incluso podría jugar si quiero que vaya aún más hacia adentro sin afectar completamente a todo. Si quiero que la parte superior sea igual, repetiré el mismo proceso que estaba haciendo antes. Eliminaré toda la parte superior y le aplicaré un mirror, pero perderé bastante la forma que tengo. En todo caso, lo que puedo hacer es achatar simplemente la parte superior con algo de proporción. De esta manera ya tendría prácticamente la forma de la calabaza. ¿Qué es lo siguiente o qué sería lo interesante hacer? Bueno, podríamos cerrar la parte inferior, sobre todo si luego queremos darle alguna clase de detalle o alguna clase de acabado, pues procuraríamos que hubiera suficiente geometría. Así que podemos venir hasta aquí. Y en este caso estoy dejando 1, 2, 3, 4, 5. Por ejemplo. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Con el snap activado me desactivo el Proportional Editing, si no me da cosas raras. Desplazo los vértices. W, medio vértices by distance. Podemos venir a la parte superior. Como ahora no va a ser exactamente igual la parte de arriba que la parte de abajo, tendré que procurar hacer que sean lo más parecidas posibles. Vuelvo aquí a dejar 5, 3, 4, 5. Snapeo los vértices. Que para ser dejado la opción activada, selecciono todo. W, medio vértices by distance. Bien. Z, B, eliminamos toda la parte derecha. Un mirror. Y activamos el clipping. De esta manera ya tendremos la base de nuestra calabaza. Si queremos remarcar un poco más las partes interiores, ¿no?, las que van hacia adentro, podríamos hacerle una escala. Aquí, tú no eres el tú sí. Podríamos escalarlo un poco para reforzar esas partes. Aquí vemos el efecto con los normales. ¿Vale? Y aquí podemos ver pues, si es el efecto que queremos o no. Sí que creo que forzarlo un poco más es interesante, pero aquí tengo muchos vértices que, igual que la primera vez, no necesito que estén seleccionados. Sí, yo creo que esta vez lo deselecciono todo esto. Bien. Ahora lo puedo escalar. Si lo escalo hasta superar el ángulo que yo le había indicado previamente, me hará este efecto. ¿Por qué? Porque me está haciendo que el Smoothing Group ahí no me haga Smoothing Group, ¿vale? En ese edge me lo haga más forzado. De esta manera podré llegar a tener esta clase de efectos. Aquí a lo mejor, en esta parte de aquí, pues bueno, habría que suavizarla un poco para que no haga efectos raros.
Si no, selecciono todo, Smooth Vertex, de esta manera me lo suavizará todo. Lo que pasa es que dependerá un poco de si me ha marcado más estas partes o no. Podría volver a forzarlas un poquito más. Cuidado si se deja el snap activado, porque estas cosas pueden pasar. Bien. Y aquí tendríamos prácticamente nuestra calabaza. Ahora sí que estoy viendo que a lo mejor me interesa que sea igual arriba y abajo. Así que lo que haré, ZP, selecciono hasta el centro, X faces y le diré que en perdón, en Z, que me la haga igual. De esta manera, con el clip inactivado, le puedo decir que me la aplique. Y algo pasa. Play distance, ¿no? Por si acaso. Bien. No se habían acabado de coser, había habido algún desplazamiento con el Proportional Editing de la parte central y por eso no acababa de cuadrar. Pero bueno, ahora tendríamos aquí cómo tiene que ser nuestro objeto. ¿Qué es lo siguiente que tendríamos que hacer? Voy a decir, lo siguiente guay no, lo guay todavía no. Lo siguiente que tendríamos que hacer, espero que no se haya oído, pero bueno, tendríamos que hacer el rabillo de nuestra calabaza. Se trata de algo orgánico. Tenemos dos opciones, que sería sacarlo todo desde el mismo objeto o podemos hacer un objeto diferente, porque el rabo de la calabaza, igual que de muchos vegetales, lo que tiene es que luego se separa, ¿no? Y es bastante fácil de romper. Por tanto, se puede considerar como si fuera un objeto diferente. Lo que puedo hacer en todo caso esto es escala Z0 para que me lo deje completamente plano. Y lo mismo que había hecho antes, si selecciono solo el loop exterior, podría convertirlo también en un círculo con W, Loop Tool, cerca. De esta manera, de ahí puedo sacar. Convendría hacer lo mismo en la parte de abajo si queremos que tenga pues como el final de la calabaza. ¿Es necesario esencial? Tampoco, porque la parte de abajo no tiene por qué verse. Doble, Loop Tool, cerca. ¿Vale? Por ejemplo. Con control más podemos ir aumentando nuestra selección, si no, con la C podemos seleccionar todo esto. Podemos hacer un Shift D y con la P lo separaríamos como si fuera un objeto diferente. De esta manera ya podemos trabajar directamente el rabo de la calabaza. Lo que podemos hacer ahora sería una extrusión y a partir de aquí podemos jugar con extrusiones y escalas para ir creando el rabo. Si hacemos control y seleccionamos una parte, podremos ver cómo directamente la geometría nos la dispara, nos la destruye directamente hasta esa zona. Entonces puedo hacer esto. Después podré jugar con el bevel para ir suavizando las formas. Cuantos más luz, más suave quedará la forma, como podemos ver aquí. Y de esta manera podré ir suavizando las partes del rabo. Sí, he dicho mucho rabo, espero que YouTube no se queje. Estoy hablando de calabazas. Tienen un rabillo. Un rabo. Tenemos esto por aquí. Esto por allá. Esto de aquí abajo también se le puede hacer un bevel. Si lo consigo seleccionar. Bien. No me termina de convencer, por ejemplo, esta parte de aquí. Pues lo que puedo hacer es seleccionar loops, por cuando dejar de alguno. Primero pongo edges, porque si no me la va a liar en la selección y va a seleccionar caras y luego no va a salir bien. Procuraré dejar algún loop en la parte central y el resto de loops los eliminaré. X, edge loops. Bien. De esta manera, estrechar un poquito esto y añadiré geometría suficiente para suavizar.
loop. Bien. Por último me quedará probablemente suavizar esto un poco. Control V. Bien. Y ahora tendríamos el rabillo. ¿Cómo le vamos a dar más atractivo? Pues igual que la calabaza, tiene una forma bastante marcada. Podemos ir dejando, hacer una selección de uno sí, uno no, para darle la forma que nos interesa. Si vemos que si lo hacemos de esta manera, vamos a seleccionar muchas partes, ¿no? Va a quedar como muy seccionado, podemos hacer cada dos o cada tres. Con Alt S, en principio lo escalaremos solo hacia las normales. Entonces, lo mismo que hemos hecho con la otra, podemos sacarla hacia afuera. Pero, por ejemplo, vemos, ¿no?, que aquí me está haciendo como una especie de no se sabe qué es. Para disimular esto un poco, lo que puedo hacer es no seleccionar. 3. La parte de aquí. Como esto además se trata de un objeto diferente, a este le puedo desactivar la opción o reducirle o aumentarle el ángulo. Si veo que de esta manera va a quedar más interesante. Directamente le puedo desactivar la opción y que todo quede más o menos suavizado. Así no se verá tan marcado como a lo mejor en la calabaza. Siguiente que haría yo, W, Smooth Vertex. Siento la opción de vértices para hacer Smooth Vertex. Y que de esta manera, aunque mantenga un poco la forma, me suaviza un poquito más. Nos vamos a la 1 y veo que a lo mejor el rabo este pues es muy grande. Pues con la O, Proportion Editing, puedo modificarlo e incluso deformarlo un poco si es lo que me conviene. Siempre tengo la opción de después llevármelo a ZBrush para hacerle la parte de la escultura o lo que a mí me interese. Shift C, ¿vale? Ahora lo interesante sería hacer la cara de la calabaza, ¿no? Vamos a hacer un Shift A con un plano, rotar X 90, bien. Y ahora aquí podríamos empezar a trabajar para hacerle, en Proportion Editing, con la O desactivamos esta opción. Podríamos empezar a trabajar para hacerle la sonrisa. Podemos utilizar una plantilla, que sería meter una imagen de referencia y seguir el contorno, haciendo una cadena de vértices. Pero bueno, ya que estoy yo original, pues vamos a añadirle un mirror para que sea simétrico. Bien, no, voy a hacer cute kawaii para una extrusión y esto me lo va a traer hacia aquí. Le activo la opción de clipping porque si no, no se va a coser en el centro. Bien. Y lo siguiente sería eso. Extrusión. Bien. Así tendríamos lo que va a hacer de boca, ¿no? Como si fueran unos colmillos. Siguiente que podemos hacer. 1, Shift D. Y ahora aquí tendríamos que empezar a darle la forma, pues eso, de ojo maquiavélico. Bien, con esto puede ir bien. Pero es que así no parece nada. Ya, pero con Control Shift B puedo suavizar hasta llegar al punto este vértice. Entonces me lo cargo de hacerle esta cara, que parece triste.
Le puedo añadir un control R y uno que por aquí, control shift B. Control R, por ejemplo, control R con 3. Diré así mejor. Con L selecciono y me lo llevo un poco más para abajo. Los ojos quiero que sean más grandes. Bien. Ahora lo que podemos hacer, por ejemplo, es subdividir para tener más geometría y que se deforme sobre la calabaza. Nos ponemos en la vista frontal y con el snap, si vamos al volume, que son las opciones que se suelen utilizar para el tema de la retopología. Ahora mismo le voy a quitar esto porque quiero que me lo haga, pero un poco menos forzado. Por aquí. Con la O, por ejemplo, antes de seguir con el tema del snap, puedo deformarlo si quiero ajustar la expresión. Esto ya va a partir de cada uno, de lo que nos guste más, nos guste menos. Y face, pero la O, W smooth. Bien. Ahora lo que podemos hacer aquí era lo que decía, ¿no? Vamos a hacer el snap. Y ahora, si seleccionamos todo activando estas opciones, apretamos a la G, en principio el objeto directamente se tendría que, vale, si activamos el snap, si no, no funcionará. Con la G he activado alguna opción que no debía, esta no hace falta. A face, perdón, no volume. Bien, ahora se ajusta nuestra cara a nuestra calabaza. Otra opción que tenemos es la de proyectar el corte. Esa puede ser incluso más interesante si lo que queremos es hacer un agujero que sea más o menos práctico. De esto voy a tener que acordar ya cómo era. Project. Bien, ahora lo que utilizaremos es el Knife Projection. Para poder utilizarlo, tenemos que convertir nuestro objeto a curva, ¿vale? Nuestra geometría. ¿Cómo haremos esto? Vale, primero vamos a suavizarla. ¿Por qué? Porque de esta manera nos aseguramos que no tendrá cortes ni roturas y que quedará lo mejor posible. Seleccionamos por vértices y ahora seleccionaré toda la mandíbula que sí que tiene partes más rígidas y haré un Control Shift B. De esta manera puedo ajustar para que los dientes queden un poco más suavizados y que se vea la forma como a mí me interesa. Y en todo caso este vértice aquí, Control Shift B también, y lo ajusto según a mí me interese. En Object tenemos una opción que es Convert y podemos convertir tanto a curva como a Mesh, depende del proceso en que estamos trabajando. Pues lo vamos a convertir en Mesh, no, perdón, lo vamos a convertir en curva. Bien, primero seleccionamos el objeto que queremos que corte, después seleccionaremos el objeto que queremos cortar. Nos iremos a la vista frontal y entraremos en Edit Mode para seleccionar la opción de Mesh y aquí encontraremos Knife Projection. Tardará unos segundos y nos hará un corte. Ahora podemos ocultar en todo caso esta parte de aquí. Podríamos ir a nuestro objeto, donde nos quedarían seleccionadas las caras que hemos cortado. X, Faces. De esta manera ya tendríamos nuestra geometría. ¿Qué es lo siguiente que nos interesa hacer si queremos que sea una calabaza?
podríamos utilizar la opción de Solidify, la cual nos haría una parte interior. Aquí podremos ajustar la anchura que nosotros queramos y si queremos que todo tenga la misma anchura. ¿Por qué nos está haciendo efectos así un poco raros? Porque en algunas partes los cortes, ¿vale? Además tampoco tenemos mucha geometría, nos dejarán algunos triángulos. Estos podemos intentar limpiarlos para que de esta manera quede todo un poco más ajustado y no nos haga estos efectos. Doble, medio vértices, last. También depende de la cantidad de vértices que tuviéramos o lo que fuera. Una opción rápida, por decirlo de una manera, para acabar de ajustar esto sería seleccionarlo todo, W, Merge Vertices by Distance, y aquí podríamos ajustar y ampliar el aumento de los vértices hasta que nos reduzca bastante el número de los vértices. Siempre teniendo en cuenta que lo que queremos es que no perder la forma. Entonces, que nos quite el máximo que podamos sin perder la forma que nos interesa. Y no. Vale, reducir un poco la anchura para que no se note tanto los problemas estos con los edges. Aquí X vértice, por ejemplo. También algún vértice puede quedar suelto porque no está bien proyectado. Otra cosa que podemos hacer para que no se quede bien, sobre todo si es simétrico, sería irnos a la vista frontal, eliminar la mitad derecha, X faces, y sobre nuestro Solidify colocar un mirror. El mirror lo podemos desplazar y que se ponga el primero de todos. Y seleccionando toda la parte interior del objeto podemos llevarlo al límite con el clip inactivado del mirror y asegurarnos que haga bien la costura como debería. Si vemos como aquí, ¿no?, que hay formas que no terminan de ser pues las que nos interesan, podemos eliminar los vértices, dejando los que sí nos interesan. Vértices. Esto de aquí tiene que estar para adentro. F, F. X vértice. F. Y de esta manera podemos ir ajustando nuestra forma. Doble, medio vértices by distance. Si vemos vértices que pueden estar sin aportar geometría y que realmente no están aportando nada a la forma, podríamos desplazarlos clicando dos veces la G para limpiar un poco más esa forma hasta tener nuestro objeto, nuestra calabaza. Y vemos, ¿no?, que a lo mejor hay algunas partes que pues están perdiendo un poco el detalle. Otra opción que tenemos sería con control T, podríamos triangularlo y de esta manera ya no veremos esta especie como de roturas que nos está haciendo los smoothing groups. Seguramente si texturizamos veremos como ahí se puede desplazar un poco la textura. Lo siguiente que necesitaríamos sería hacer las UVs. Probablemente este objeto ya tenga una parte de UVs, editing, ¿vale?, de lo que nos ha quedado, nos puede dar problemas. Es conveniente o sería cómodo si solo trabajamos esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque va a ser simétrica, así que nos interesa ya separar de esta manera. Si vemos que alguna parte puede quedar forzada según los triángulos que tiene, no necesito triangularla toda, quería triangular solo estas partes, control T, que tienen bastantes más vértices de los necesarios, me permite llevar un poco el control de cómo está haciendo la forma. W un grab
Y si viéramos necesario, también podríamos añadir algún corte adicional si queremos que el desplegado quede algo más. Hay U maxim, perdón. Puedo seleccionar esto y un grab para suavizar un poco la tensión de la cava. También podría seleccionar esta parte de aquí. Maxim. Y si oculto esto, que ahora lo grabearemos también, puedo seleccionar todo esto. U maxim. Tu, y tu. Control no, tu. Sim. Aquí veo como un vértice de algún merge by distance se me ha podido juntar. Pues con la V lo podría separar, GG, podría llevarlo por la misma línea. Y lo siguiente sería eliminar estos dos triángulos. X faces. Y con la F podría acabar de cerrarlo. Lo mismo va a pasar en la parte superior. Mismo proceso. V, GG, elimino triángulos. X faces. Y se las vuelvo a crear. Vale. Alt H para volver a obtener nuestro rabillo. Y ahora aquí veríamos cómo le podemos hacer el desplegado. Yo creo que estos objetos lo mejor que tienen para el desplegado es esta parte de aquí. La parte que se dobla hacia adentro, intentar hacer un corte. La parte que se va a ver por fuera, ya no cortarla. Bien. Maxim. Y en algún loop de la parte inferior, que no estaremos viendo, ya le podemos hacer el corte transversal. Maxim. Esta parte de aquí me sobra completamente. Sim. Alt H, bueno, voy a cortar esto que me sobra. Lo selecciono todo y en tabulador podemos entrar a Edit Mode de ambos objetos a la vez. Lo que nos sirve para que con la U darle a y poder hacer el desplegado de todos los objetos. Lo siguiente que sería intentar que haya menos tensión en los objetos y todas estas cosas. Pero bueno, por ahora a mí esto me vale, porque al final es ver cómo se modelaba, cómo funciona. Lo siguiente que sería acabar de ajustar el set de Vs. Yo utilizo el Texture Packer, le digo que me lo empaquete, tardará un poco y en principio ya me acaba de ajustar toda la escala para aprovechar al máximo las UVs que tengo. Lo bueno de haberlo hecho de esta manera es que ahora me lo puedo llevar a Substance y podré texturizar directamente el objeto. Así que lo que voy a hacer es un Fill Export, OBJ, y ahora simplemente tendré que nombrarlo. Pues busco la carpeta pertinente y lo guardo. Bien, ahora tenemos nuestra base. Esta base será nuestro low poly. Podemos hacer un Shift D. Si tengo que seleccionar el programa, si no, no me lo va a hacer. Shift D. ¿Vale? Y nos lo llevaremos a una nueva colección. Con la M podemos hacer una nueva colección, que en este caso va a ser High. Si me hace caso. High. Bien. Ahora lo que nos interesa es hacer una subdivisión, ¿vale? Añadirle un subdivision surface, porque de esta manera nos suavizará mucho más el objeto. Subdivision surface. Lo cual nos va a permitir hacerle una mejor proyección a nuestro objeto. Lo que me interesa también es activar la opción de normals y aquí se la voy a tener que reducir, pero bueno. Claro, porque aquí, según control V, no me la va a aplicar. Bien. Aquí debería mirar si tengo que aplicar o no los modificadores. Yo creo que sí, porque si lo aplico,
me permite seleccionar este loop de aquí interior y hacer un control, ¿vale? Un bevel. El ordenador está que ya me cuesta. Hoy no quería trabajar y está diciendo, me estás pidiendo mucho. Bien, con esto, si consigo hacerlo de esta manera. Control V. Me he pasado. Mm, no me está convenciendo. Yo creo que voy a hacer la proyección sobre sí mismo y ya está. Bueno, si no ya lo cortaré. Todo está aquí fuera. Y nos vemos en el próximo vídeo.